pues al grano, digo. Pues ahora entiendo por qué voy a hablar del día octavo. Ya no hay necesidad de dar muchas vueltas. Sí, pues este es un tema muy profundo, muy importante y por supuesto también muy interesante, sobre todo en relación a la devoción a María Siempre Virgen. Yo la verdad no había tenido la posibilidad de profundizar en este tema. Este tema lo profundicé a petición de la hermana Connie. Un día me dijo que hablara sobre el octavo día. Yo tenía idea de lo que esto significaba, sobre todo por los estudios de la Biblia cuando estuve en Jerusalén, en Tierra Santa. Tenía una idea de esto. Pero cuando me pidió que profundizara sobre el octavo día, que es un elemento esencial en la espiritualidad de María Siempre Virgen, pues fui entendiendo la profundidad, la actualidad y la importancia del mensaje. Yo espero, con sencillez y claridad, compartir y dejar en claro esta profundidad y esta importancia también con ustedes y para ustedes como caballeros de San Miguel Arcángel. Bien, fíjense que yo no conozco, al menos yo no conozco ninguna otra espiritualidad, ningún otro carisma. Ustedes saben, carisma, la iglesia llama carisma a todas estas iniciativas del Espíritu Santo para trabajar en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, yo soy parte de un carisma. En el siglo XII, el Espíritu Santo le inspiró a San Francisco que llevara una vida según Dios le inspiraba. Estas inspiraciones, estas formas de vivir, la iglesia las reconoce como carismas. Lo reconoció hasta los años realmente 1960, a finales o a inicios de los 70 sobre todo, oficialmente con los años 80. Entonces realmente esto de los carismas, esto de las formas de vivir, como las hermanas tienen una forma de vivir en la iglesia y yo tengo mi propia forma de vivir en la iglesia, en mi propio carisma, y ustedes también son una forma de vivir en un carisma que está en la iglesia. Estos carismas fueron reconocidos oficialmente hasta a inicios del año 70, después del Concilio Vaticano II, del cual seguramente ya han oído hablar ustedes. Oficialmente salen cuando se publica cuando se publica el Código de Leyes, el Código de Leyes de Derecho Canónico en la Iglesia en 1983. Ya las leyes de la Iglesia dejaron en claro que era un carisma la Iglesia. Y eso es, de manera muy sintética, formas de vivir que la Iglesia aprueba para que las personas, sintiéndose llamadas o sintiéndose identificadas con esa espiritualidad, con ese carisma, pues caminen en su vía de conversión, en su llamada a la santidad. Bien, a mí me ha tocado, por ser canonista, me ha tocado profundizar en más de un carisma, en más de un estilo de vida, es decir, en más de una forma de hermanos, de hermanas con espiritualidades distintas, carmelitas, otras familias más recientes, como Fuego Nuevo, como en los movimientos carismáticos. Todos estos son iniciativas del Espíritu Santo que tienen inspiraciones para vivir en un estilo de vida. En las formas de vida, en las espiritualidades que me ha tocado estudiar, compartir, sobre todo en lo que se refiere a la cuestión de las leyes en la iglesia, por eso me relaciono con los carismas, porque de alguna manera mi especialidad en el derecho fue esa, es decir, ayudar a los religiosos, a las religiosas a entender desde su carisma cuál es su relación con la jerarquía de la iglesia,
con los sacerdotes, con los obispos, con el Papa. Esto es en sí mi especialidad, no crean que es tanto. Entonces, así me ha tocado compartir y convivir con distintos estilos de vida. No me había tocado profundizar en un carisma que le diera importancia a este tema del día octavo. Y entonces, extrañamente, providencialmente, la hermana cuando me pide que profundice esto, la idea la tenía, pero realmente no pensé encontrarme con todo esto que ya me encontré y que ahora con mucho gusto comparto con ustedes. El día 8 también para la Santísima Virgen María, el día 8 para María Siempre Virgen es importante. Adelanto la frase con la que queremos terminar este momento, es decir, el día 8 significa plenitud. Eso significa el día 8. Es decir, la plenitud del tiempo. Todo ha llegado a su punto máximo, a su punto pleno. Todo ha llegado al momento esperado. Esto significa el número 8, ¿no? Entonces, les adelanto que María Siempre Virgen, esto es lo que propaga, esto es lo que promueve, esto es lo que promueve, esto es lo que difunde. Ella, en su imagen viva, en su mensaje, esto es lo que quiere difundir, que ella representa el punto culmen de lo que Dios quiere con nosotros. Es decir, todo ha llegado a su plenitud en el mensaje de su persona. Pero ¿cómo llegamos al día 8? ¿Y qué tiene que ver esto? Porque para empezar no hay ni siquiera día 8 en el calendario actual, no hay un día 8. Entonces, ¿por qué hablamos del día 8? Muy bien, vamos a hacer un breve recorrido y vamos entendiendo un poquito esto. Primero, comencemos por decir que la Sagrada Escritura tiene una relevancia, considera importante los números. Los números en la Sagrada Escritura son importantes. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, el 1 significa Dios. Cuando se habla de 1 en la Sagrada Escritura, se refiere a Dios. El 2 se refiere al tú, es decir, a aquel con el que Dios se relaciona. El 3 habla de la perfección divina. De hecho, si nosotros vamos, no quiero alargarme tanto, porque si nosotros vamos al Génesis, vemos el momento de la creación. En el Génesis vemos la intervención en la creación de 3 personas. No dice, esta es la persona 1, esta es la persona 2 y esta es la persona 3. Pero si nosotros vamos a leer el Génesis y tratamos de identificar quiénes son los protagonistas del Génesis, ahí encontramos 3 personas. ¿Por qué 3 personas? Porque para el Génesis el número 3 es la perfección que actúa, la perfección que está en obra, que está actuando. ¿Y quiénes son esas 3 personas que actúan en el Génesis? Es el Padre que crea, el arquitecto que lo asiste, y luego habla de un espíritu que vuela sobre las aguas asistiendo la obra del Padre. Entonces ahí están las 3 personas. Son estas las 3 personas, las 3 protagonistas del Génesis. Y luego ya viene Eva, viene Adán y viene todo lo que sucedió, que fue un fracaso. Digo, que fue un caos, pero que fue un caos. Gracias a Dios, luego el Señor compuso todo, pero que al final terminó en un caos, ¿no? Pero la obra perfecta de Dios inicia con la intervención de 3 personas: de aquel que crea, del arquitecto que lo asiste y el Espíritu Santo que sopla y que está sobre toda la obra de aquel que crea y de aquel que sostiene. Amén. Y el 4 significa el cosmos. El 5, curiosamente, significa la ley. De hecho, bueno, más adelante lo veremos. El 5 significa por ejemplo, los 5 primeros libros, el Pentateuco, por eso se llama Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. De hecho, es ahí donde se arraiga fundamentalmente el número de la ley.
porque para el judaísmo los 5 primeros libros de la Biblia son la ley básica de todo judío. Los 5 primeros libros. Y entonces, en ese número 5 se completa todo lo que el hombre tiene que hacer y tiene que obedecer para llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, 5, Pentateuco, donde está la ley escrita. Y luego el 6, que es significativo porque fue el día en el que el hombre fue creado. El 7, que significa plenitud, y donde el texto del Génesis desarrolla en 7 periodos el tiempo de la creación del universo. Vamos a ver el siguiente. División de la obra de la creación. Hay 2 fases. Vamos a partir de este elemento creación para llegar a nuestro día 8. Entonces hay 2 fases en la creación. Primero hay una fase de separación, que es de 3 días. Luego hay una fase de decoración. Y en la primera fase, que es la de separación, en el caos, la Biblia habla de que al inicio todo era caos. O sea, todo era desorden. No, simplemente era desorden. Habla de un caos. Entonces, Dios comienza primero por separar las cosas. El primer día, Dios separa la luz de las tinieblas. Es decir, ahí es cuando crea el día y la noche. Desde este momento comienza el tiempo. Antes existía solo Dios en su eternidad. Desde este momento, fíjense, comienza el tiempo. El tiempo es nuestro. El tiempo es nuestro. Somos nosotros los que estamos en el tiempo. Dios no tiene tiempo. El tiempo es nuestro y ha sido adaptado a nuestra realidad en el proceso hacia Dios desde la creación. El segundo día, Dios separa las aguas, las superiores, de las aguas inferiores. Es la creación del agua encima del firmamento y del agua debajo del firmamento. Aquí hay una cosa, no me quiero entretener mucho en esto porque son muchas y luego se me empiezan a dormir. Entonces, para que no se me duerman, solo doy una breve síntesis. En los últimos estudios sobre el Génesis, realmente los especialistas empiezan a ver toda una estructura científica en el lenguaje sencillo de la creación del Génesis, porque acuérdense, el libro del Génesis no fue escrito por un científico, no fue escrito por un historiador, no fue escrito por un metafísico, no, fue escrito por un hombre inspirado por Dios y que en palabras sencillas quiere plasmar de alguna manera entendible, es decir, un lenguaje que se adapta a nuestra realidad, un lenguaje que nos ayuda a entender más o menos cómo Dios fue creando todo. Bueno, en este lenguaje tan sencillo, no obstante es simple y sencillo, los especialistas comienzan a ver realmente elementos científicamente bien ordenados. Quien sabe, por ejemplo, un ingeniero que sabe de separación de moléculas, de luz y oscuridad, de moléculas de agua arriba, de agua abajo, de moléculas que se relacionan, entonces encuentran en este lenguaje una explicación incluso a nivel científico, en el que no vamos a profundizar, aparte de que yo no lo he profundizado del todo, pero que está también incluso esta novedad en el lenguaje. Bien, el tercer día, Dios separa agua y tierra, es la creación del océano y el suelo, y luego surgen los elementos, el aire, el agua, la tierra, y empiezan a crecer las hierbas y las plantas. Te caché con... Y en la segunda fase tenemos el cuarto día. Entonces, en la primera fase tenemos los 3. En la segunda fase tenemos el cuarto día. Dios crea los astros, el sol, la luna y las estrellas. Aquí hay algo importante.
A diferencia de las religiones paganas en las cuales Dios y los astros se confunden y se enumeran con los cuerpos celestiales, hay hoy, en el concepto judío-cristiano, hay un único Dios creador y las demás cosas son criaturas. Antes del judaísmo, todas las religiones paganas, incluso todavía hay muchas religiones así, el budismo, todas estas religiones orientales y sí, sobre todo las orientales, ¿no? Confunden el creador con la criatura, es decir, es una especie de realidad panteísta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que Dios está en todo, Dios está en todo, Dios es incluso todo. Dios es la creación, Dios es el universo, Dios es la luna, Dios es el sol, Dios es el cosmos, Dios, ese es Dios, ¿no? Ese es Dios. Esto fue incluso si nosotros vamos a analizar los antiguos imperios, por ejemplo el Imperio Romano, ellos hablan constantemente de deidades encarnadas. El Dios de la guerra, el Dios del amor, la diosa de la sexualidad, Afrodita, y todas estas deidades paganas que se encarnaba en la realidad del hombre, en su realidad humana. En el judaísmo, y sobre todo quedó claro en el cristianismo, al menos de una manera netamente separada, de quién es Dios, de dónde está Dios y quién es Dios. Entonces queda claro que una cosa es la creación y otra es el creador. Dios es el que creó todo, todo lo demás es su criatura. Y cada criatura, toda la creación está llamada a un punto de plenitud, especialmente nosotros sus hijos, el hombre creado, imagen y semejanza de Dios, que ocupa un lugar especial, ahorita lo vamos a ver, en el lugar de la creación, está llamado principalmente él a ocupar un lugar especial en este propósito de perfección y de plenitud de la creación. Entonces, importante pues subrayar solo que en nuestro concepto judío-cristiano de Dios y el hombre, o de Dios y creación, son dos cosas distintas, ¿no? Porque ahorita, fíjense, anda de moda esta mentalidad, ¿no? Es decir, sobre todo el New Age, por ejemplo, el New Age que parece que no tiene nada de malo, y en realidad no tiene nada de malo, tiene algo de erróneo, ¿no? Tiene algo que no conecta con nuestro concepto de divinidad. El New Age dice que ahí está precisamente el defecto y el límite del New Age, ¿no? En donde la persona se involucra en este estilo de oración, en estos estados de vida espiritual, donde no sale de sí mismo, donde se queda allí en Él, meditando en Él, contemplándose Él, adorándose Él, orándose Él y estando en Él. Este es el gran límite del New Age, ¿no? Que últimamente se practica mucho, ¿no? Este es el gran límite. El gran límite del New Age es que la persona no sale de sí misma al encuentro con otro. Bueno, en nuestra realidad, en nuestro concepto cristiano, judío-cristiano, de Dios y criatura, toda criatura está llamada a salir de sí mismo para encontrar a otro. Y ese llamado para encontrar a otro es sobre todo para encontrar a Dios, ¿no? Dios salió de sí mismo para venir a encontrarnos, y ahora Dios quiere que salgamos de nosotros mismos para encontrarlo a Él. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que se realiza y se planifica en sí mismo. Absolutamente nadie. Ninguna persona dice: yo soy felicísimo solito, conmigo mismo, para mí mismo y en mí mismo y conmigo mismo. Hasta cierto punto es algo que lo llena, pero luego después te enfadas, hasta tú mismo te enfadas de ti mismo. ¿Por qué? Porque nadie está llamado a permanecer en sí mismo. Eso es una realidad natural y esa es la vocación del hombre. Bien, el quinto día
Dios crea los animales, adorna los mares de peces y los aires de aves. El sexto día, Dios puebla la tierra, crea los animales domésticos y el hombre a su imagen y lo pone por encima de todas las criaturas. El séptimo día, Dios descansa. Por eso, el séptimo día, en el lenguaje del Antiguo Testamento, el séptimo día, el 7 también es pleno, es perfecto. Ahorita no aparece todavía el 8. El 7 es pleno. De hecho, incluso en el lenguaje cristiano, el 7 normalmente es un número de plenitud, ¿no? Los 7 sacramentos, sí. Perdón, pensé que estaba levantando la mano. Por cierto, me pueden interrumpir y preguntar cuando quieran. Si voy muy rápido me dicen, lo que quiero es ganar tiempo, pero bueno, porque luego le toca al general y entonces nos voy a dejar más dormidos que despiertos. Sí, dígame. Sí. Hay como varias religiones, varios tipos de creencias. Sí. Ahorita mencionó que la persona vive como en sí misma. Sí, ensimismada, sí. Por ejemplo, ¿eso qué porcentaje de la población, si se puede preguntar? O sea, Sí. ¿1 de 10? No sé. Sí, realmente no sabría decirte, ¿no? Ciertamente, no creo que predomine mucho una